Estos dos versículos han sido el fundamento de esta serie importantísima que es la fe. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios, todos aquellos que son verdaderamente cristianos, todos aquellos que tienen una fe bíblica, todos aquellos que de una forma genuina le han entregado sus vidas a Jesucristo, van a vencer al mundo. Vamos a vencer no solamente el enemigo que traemos dentro, el que está fuera de nosotros, y las tentaciones, la vanagloria, la fama, el poder que el mundo en que vivimos como una trampa nos está ofreciendo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, la fe bíblica es tan importante que es una de las doctrinas, podríamos decir, columna vertebral de la vida cristiana, y al mismo tiempo es una de las doctrinas más mal enseñadas actualmente en las iglesias cristianas. Siendo que es tan importante la fe, hemos confundido la fe con la credulidad, hemos confundido la fe con experiencias místicas. Pues yo creo que Dios me va a dar un carro el año que entra, y yo creo que todo va a salir bien, y yo creo, ¿verdad? Tengo fe en que mi hijo va a sanar. Espéreme tantito, hermana, esa no es fe, esa es esperanza. Vamos a ver que si no está fundamentada la fe en lo que la Biblia dice, no es fe. Entonces confundimos nosotros muchas veces la esperanza que traemos en que en algo va a suceder. Yo tengo esperanza que mi hijo se convierta, ¿verdad? Bueno, ahí hay un poco de fe porque la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa. Hay un poco de respaldo. Si tu hijo le entrega su vida, y si tú le hablas a tu hijo, y si tú le das testimonio a tu hijo de Jesucristo. Entonces hay que diferenciar entre las promesas y los juramentos de Dios. Vamos con mucho orden desde el principio. Las promesas de Dios son condicionales. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, sí, o sea, si lo hacemos, yo sanaré su tierra. Si guardas mis mandamientos, si los guardas, te voy a bendecir. Hay condiciones para que las promesas de Dios sean una realidad en nuestra vida. Pero cuando Dios dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, como en Hebreos capítulo 4, los juramentos son diferentes de las promesas, en que las promesas son condicionales, y cuando Dios jura, no hay nada, absolutamente nada, que pueda contradecir o impedir lo que Dios ha dicho. Cuando Dios determina una cosa, tú puedes ayunar, tú puedes orar, puedes irte a la villa de rodillas, puedes sacrificar, puedes hacer lo que quieras, no vas a cambiar la mente de Dios. Entonces tenemos que aprender a diferenciar lo que es las promesas de Dios y los juramentos de Dios. Lo que es la fe bíblica, porque la fe es por el oír. Si no es por la Biblia, no es fe. La fe es por el oír. Hermano, yo quisiera tener la fe de usted. Bueno, es que no te la puedo contagiar, porque ahora ya todo es a la marucha, es un cristianismo a la marucha. Venga y reciba la unción, y reciba esto, y reciba una unción más fresca, y reciba más fe. Todas estas cosas son antibíblicas. Reciba más gozo. Espérame tantito, el gozo no se imparte, el gozo se experimenta con mi vida de comunión con Dios. Entonces yo puedo tener que alguien me diga, me está impartiendo el gozo, pero no es, o sea, ¿de dónde sacó él esa? Siempre he dicho yo, marihuanadas. ¿De cuál fumaron? ¿Qué Biblia están leyendo? ¿Dónde se encuentran todos estos fundamentos equivocados y falsos de la palabra de Dios? Yo me enojo de veras. No se imaginan cómo arde mi corazón cuando veo tantas cosas que se están enseñando
y que no tiene ningún fundamento en la Biblia. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no está aquí en la palabra de Dios, no es fe, no lo creo. Hermanos, que en esa iglesia está cayendo un polvito de oro y se están poniéndole tapaduras de oro a las personas. Virgen del Socorro de la Macarena y de los Lagos. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Todas estas cosas apelan a las emociones, apelan a la antigua naturaleza. Pero es que usted es un incrédulo, es que yo no voy a creer lo que no está escrito. Entonces no tengo por qué creer lo que no está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios para que nuestro fundamento sea absolutamente seguro. Dice la Biblia, ¿verdad? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a Hebreos capítulo 11 y vamos a comenzar para terminar esta serie tan importante en establecer los fundamentos de la fe bíblica. El otro día una señora se acerca con todos estos ejemplos y me dice: esta señora, tengo a una hija muy enferma, descerebrada, con un problema de retraso mental. Y me dice esta señora, en algún lugar que visité en Sudamérica: estoy en una angustia, pastor, porque si me muero, ¿qué va a ser de mi hija descerebrada? Y le dije: ¿usted es cristiana? Me dice: claro, tengo mucha fe en Dios. Y le dije: ¿sabe usted una cosa? La fe que usted tiene no es la fe de la Biblia. Porque la fe de la Biblia le da a usted una confianza, una seguridad, un fundamento absolutamente seguro de saber que aunque usted se pinte y aunque usted se vaya y se adelante a la otra vida, la fe, la seguridad en las promesas de Dios es que Dios no nos dejará ni nos amparará. Y Él trajo a su hija y permitió que naciera así su hija. Dios va a seguir cuidando con usted o sin usted, Dios la va a cuidar. Y si usted no se deshace de este estrés, le dije, porque así venía la hermana y tengo 6 años pensando que si me muero, ¿con quién se va a quedar mi hija? Le dije: usted está viviendo una vida totalmente sin victoria, gobernada por el estrés, por la angustia, sin gozo, sin paz. Eso es incredulidad, le dije. Usted no cree a Dios, ni cree en el poder de Dios, porque si usted creyera, esa fe es la fe de los demonios. Le tuve que cantarse la derecha, la flecha. Esa es la fe de los demonios también creen en Dios y creen en Cristo. El diablo no es ateo. Pero la fe bíblica, como vamos a ver, es un fundamento, es una confianza en que las cosas están seguras y si yo me voy, Dios se va a encargar de mis hijos, de mi esposa, de tu esposo, de tu casa. Esa es la fe bíblica. Y esa confianza, esa paz, esa seguridad que nos da la palabra de Dios, eso es lo que hace a Dios estar contento con nosotros. Porque sin fe es imposible. ¿Qué es imposible? ¿Qué significa imposible? Que no es posible. O sea, no hay manera de agradar a Dios, ni de que Dios esté contento con nuestra vida, hasta que Él nos vea que confiamos en Él, que Él es bueno, que Él va a proveer, que Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar, que Él es nuestro pastor, que nada nos separará de su amor, ni desnudez, ni frío, ni calor, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a esa confianza, tranquilos, es esa tranquilidad la que proyecta que estamos confiando en Él. Mientras tu vida no esté caracterizada, escúchame muy bien, mientras tu vida no esté caracterizada por la paz, por la tranquilidad, y no por la angustia, ni por el estrés, ni por la preocupación, no es verdad que tienes fe. Porque la fe se tiene que manifestar forzosamente con la paz interior, que es un sentimiento de que todo está bien. Y aquí están los temblores y las tormentas y los tornados y el dólar cae y cae el petróleo, pero yo sé en quién he creído. Y Él es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valles y de sombras y de muerte,
Y aunque muchas veces la vida no sea valles y tengamos que subir y tengamos que bajar, no tendré miedo de nada ni de nadie, porque en Él he confiado. Y el bien y la misericordia me seguirán después de mi vida, porque en Él está mi confianza. Es pues la fe, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, pues, es en primer lugar una certeza. En segundo lugar, una convicción. Nótenlo ustedes bien con microscopio. Hay dos palabras que el Espíritu Santo escogió para definir la fe. Una certeza, una convicción. Muy bien, vamos a profundizar y a ver la etimología de estas palabras griegas en el original para saber exactamente qué es lo que el Espíritu Santo nos trata de decir. La palabra certeza es la palabra griega upostasis, con H, upostasis, que significa literalmente permanecer debajo o lo que provee la base para algo. Viene de upostasis. En otras palabras, la fe verdaderamente en Dios nos da un fundamento para pararnos en algo sólido. Si yo no tengo un fundamento donde pararme y donde mi casa esté edificada, van a venir los ríos y los vientos y las inundaciones y mi casa se va a derribar. Porque necesito un fundamento en mi casa, mi vida, para que vengan la falta de empleo y la muerte o problemas morales en la familia, o persecuciones o traiciones, y yo no me mueva, ni me amargue, ni me deprima, ni me frustre. Necesito un fundamento fortísimo porque la vida da muchas vueltas. Entonces, cuando tenemos un fundamento fortísimo y hasta que vienen las pruebas sabemos si estamos parados sobre la roca, si nuestro fundamento es realmente Cristo y la Biblia, y si realmente hemos creído en Dios, o si solamente es una credulidad y una fe, que es la fe del carbonero. ¿Y usted en qué cree? En lo que mi mamá me enseñó. ¿Y su mamá qué le enseñó? Pues que en esta olla se tiene que cocer la carne. Y a su mamá, ¿quién le enseñó que la carne se cose en esa olla? Mi abuela. ¿Y a la abuela quién le enseñó? La bisabuela. Entonces vemos que esto se transmite como una tradición, no como una fe. Entonces mucha gente hace, yo creo, la religión de mis padres. ¿Y cuál es la religión de tus padres? Bueno, el catolicismo, o eran mormones, o eran budistas. Muy bien, esto que te transmitieron a ti no es fe, es una tradición, es una creencia. Acuérdense diferenciar entre fe y creencia. Tú recibiste una creencia, todos hemos recibido creencias. Cuando yo era comunista y cuando era ateo, recibí la herencia de Karl Marx, de Engels, la dialéctica materialista. Y me profundicé en el comunismo, y me profundicé en todo lo que es el marxismo y el capitalismo y la lucha de clases y la burguesía y el proletariado, etcétera, etcétera. Recibí toda esa enseñanza como un fundamento falso, donde yo creía que yo estaba bien parado y que eso era la solución para el mundo y para los sistemas de gobierno, etcétera, etcétera. Pero cuando vengo a la Biblia me dice que mi fundamento es totalmente falso. Y así como en 1989, Mikhail Gorbachev tuvo que ir al Vaticano y decirle a Juan Pablo II, nos hemos equivocado en Rusia con el sistema comunista al habernos aislado del mundo capitalista, y en Rusia está en la pobreza más grande. Más de 12 años hemos aparentado ser una potencia tremenda y estamos muriéndonos de hambre. Confesamos que abajo el muro de Berlín y derribemos ya la división del comunismo y del Alemania Oriental y Alemania Occidental, y estamos convencidos que nos equivocamos, y así como caen los sistemas comunistas nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento. Lo que eran antes ya no lo son ahora. El otro día oí, ¿verdad?, que un presidente de Sudamérica que acaba de morir fue a Cuba y fue al Papa y se confesaron. Y para ser comunista tienes que ser ateo, Virgen del Socorro.
Elige un grupo de filósofos que tenía unos amigos míos, ¿verdad? Es increíble cómo todos los sistemas de filosofía están siendo derribados ante nuestros ojos. ¿En qué está basado la filosofía del comunismo y del ateísmo? En la negación de Dios. Tú no puedes decir soy comunista y creo en Dios. Es como decir, ¿verdad? Soy de las Chivas y de la América. De aquí para abajo mi camiseta dice Chivas y aquí dice América. No, espérame tantito. Llegas al estadio, ¿verdad? Y te tienes que decidir. ¿Te vas con la porra de la América o te vas con la porra de las Chivas? Tienes que definirte en tu vida qué eres, Barcelona o Real Madrid. Entonces tienes que definir en tu vida en todas las cosas. Tú no puedes decir soy de las dos cosas, porque eso le llama la Biblia tibieza. Y Dios abomina a los tibios, a los que tienen un pie aquí y un pie acá. Tú tienes que saber que el que no recoge con Cristo desparrama. O eres o no eres. Eres cristiano y defiendes la fe y no te da vergüenza y ante tus amigos y ante tu familia, sí soy cristiano, ¿y qué? O eres una persona tibia que cuando te conviene eres cristiano y cuando no te conviene no eres cristiano. Entonces todos los sistemas de filosofía están siendo derribados. El comunismo, el ateísmo, el agnosticismo, el hedonismo, el pluralismo, todas las cosas que tú me menciones no tienen fundamento, porque el fundamento son hombres. ¿Quiénes inventaron esos sistemas? Hombres como tú y como yo, endebles, con pies de barro, inestables, inseguros. No sabemos lo que sabemos como lo deberíamos de saber. Solo hay un hombre que vino al mundo y dijo, yo soy la verdad. Y todos aquellos que oyen mi voz son de la verdad. Porque para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ese fue Jesucristo. Y ese es mi héroe, ese es mi Salvador, ese es mi Señor, ese es al que yo quiero seguir. Porque es el único que nos puede dar fundamentos para poder vivir y soportar las tormentas de la vida. Si no tienes a Cristo y no es tu fundamento Cristo, tu vida tarde o temprano va a ser derribada. La fe es la certeza, el fundamento de aquello, vean ustedes lo que dice a continuación, que se espera. En otras palabras, la fe es un fundamento y está relacionado con algo que viene. ¿Me van siguiendo? Con lo que se espera. Si ya lo tienes enfrente, si ya lo estás viendo, ya no es fe. Esto es muy importante de asimilarlo. Porque hay personas que dicen, bueno, si yo veo que ese paralítico se levanta ahorita y comienza a caminar, voy a tener fe en Dios. Espérame, tu fe no está basada en la Biblia y la fe bíblica es por el oír. Tu fe está basada en lo que viste y esa no es fe. Eso solamente es una creencia que no te va a durar 2 o 3 días. Porque cuando tú ves un paralítico que se levanta y camina, no vas a decir creo en Dios, no. Tus emociones fueron afectadas, tus sentimientos fueron afectados y te maravillaste y nos asombramos. ¡Ah! Se paró, o un ciego está viendo y yo sé que ese niño era ciego. ¡Qué maravilla! Realmente Dios existe. ¿Qué Dios? ¿Cuál Dios? ¿De quién estás hablando? Los hindúes tienen 6 millones de dioses. Creo en Dios, el diablo cree en Dios también. Pero no es el Dios de la Biblia, porque al Dios de la Biblia lo obedeces y te sometes a Él. Entonces, los milagros no son para producir fe en nosotros. La fe es por la palabra y por el oír la palabra de Dios. Si no es el origen de nuestra fe, la Biblia no es fe. Y cuando vengan los ríos a tu vida, o el divorcio a tu matrimonio, o los ataques a tu vida, o las traiciones, o la pérdida del trabajo, y entonces creas que Dios te traicionó, que Dios te desilusionaste de Dios. Yo le decía ayer a un hermano pastor, en toda mi vida pastoral que yo llevo, 7 de cada 10 personas, esto es en mi caso particular, 7 de cada 10 personas que he conocido en mi vida, cuando enfrentan problemas, sienten que Dios los traicionó o se desilusionaron de Dios. 7 de cada 10 personas que he conocido que se dicen cristianas. Y ya oíste a don Pancho, sí, perdió el trabajo, su esposa lo dejó. ¿Y qué está haciendo? Ahogado de borracho en Tlaquepaque.
¿Pero por qué? Porque don Pancho no tenía fundamento, vino a la iglesia 5 años, pero cuando vino la prueba no tenía cómo sostenerse. ¿Y qué hizo? Al no tener un fundamento, se tuvo que refugiar en el alcohol, en las drogas, en los placeres, o otros en el suicidio. Porque se les cierra totalmente el panorama y mejor se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no tienen fe, no esperan nada. La fe nos da esperanza en el futuro, que las cosas van a mejorar. Lo que les decía a mi hijo Caleb hace unos momentos, tenemos que confiar en que el futuro nos trae algo mejor, porque somos hijos e hijas de Dios. Y la vida abundante que Cristo nos vino a dar es para que sepamos que mañana, si hoy está mal, mañana no va a ser igual, o la semana que entra no va a ser igual. Y si hoy te dejó tu esposo, y hoy te dejó tu esposa, y tú te mantienes creyendo sin moverte en tu fundamento, no te imaginas las bendiciones que Dios tiene para aquellos que esperan en su gracia futura, en su misericordia. Muy bien, ahora veamos a continuación, ¿verdad? En el versículo 1, que la fe aparte no solamente es una certeza, sino que la fe es una convicción. Esta palabra convicción es la palabra elechos, como suena elech con E de Enrique, elechos, CH, elechos en el griego. Y significa estar convencido o absolutamente seguro. En otras palabras, ¿quién nos da la certeza y quién nos da esta convicción? Porque para que yo pueda estar cierto, seguro, bien fundamentado, necesito algo que me dé ese fundamento que por nacimiento ninguno nació con ese fundamento. Y para que yo esté convencido que lo que yo creo es verdad, ¿quién me lo va a dar? Bueno, la respuesta es: la certeza nos las da la Biblia, las promesas de la Biblia, y la seguridad nos las da el Espíritu Santo. O sea que si tú no tienes al Espíritu Santo, aunque seas católico, bautizado y remojado, aunque seas bautista, protestante, evangélico, mormón, unitarista, luz del mundo, no importa la religión que tú me digas que tú tienes, si tú no tienes al Espíritu Santo, y el que no tiene al Espíritu Santo no tiene a Cristo, porque Cristo es en la persona del Espíritu Santo que entró a nuestra vida, Romanos 8:9, el que no tiene al Espíritu no es de Cristo, no tienes la fe de Dios, no es la fe que te va a sostener, y somos sostenidos, Romanos 11, por la fe. Es la fe la que nos va a poder ayudar a llegar al final de nuestra vida, santos de Dios. Es la fe la que hizo que Pablo llegara al final de su vida en un calabozo, en una prisión romana, el apóstol de Dios, el león de Dios, el hombre más grande después de el cristiano más grande que ha existido en la historia ha sido Pablo de Tarso. Y ese hombre muere solo en un calabozo, esperando que al otro día tal vez lo echaran a los leones. ¿Y qué es lo que le dice en su segunda carta a Timoteo capítulo 4? He peleado la buena batalla, he echado mano de la vida eterna, he peleado la batalla de la fe y estoy esperando con gozo. O sea, no está en el calabozo Pablo, tantas personas que les prediqué, tantos bienes que hice, boladín. Así no termina Pablo. Pablo dice con gozo. O sea, no se trata solamente de llegar al final de nuestra vida, sino llegar al final de nuestra vida contentos. Me traicionaron, me corretearon, me dejaron, me apedrearon, hicieron y el otro de esas cosas, pero ¿sabe una cosa? ¿Qué es lo que me está esperando después en la otra vida? El gozo y las aflicciones del mundo presente no son comparables con las glorias que hemos de tener adelante. Romanos 8:29. Entonces, ¿qué es lo que nos hace proyectarnos? Estamos esperando algo mejor en esta vida y en la otra vida. Y como cuando tú tienes esta esperanza de que algo viene mejor, vives contento y vives con gozo. Vives tranquilo. Y no, ay, ¿qué pasa si me muero? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con aquello?
¿Y qué pasa si me quitan el seguro social? ¿Y qué pasa si no soy diputado? ¿Y qué pasa si yo no gano la belleza latina? ¿Y qué pasa si no gano bailando con un sueño? Y tantas babosadas que salen por ahí en la televisión. ¿Y qué pasa con esto? Ya los vemos, ¡ay, pues no gané! Y parece que se les cayó el mundo. No ganaron un mugroso concurso de baile y hasta el hospital acaban. Otros hasta el manicure. Al psiquiátrico se los tienen que llevar. Otros hasta se suicidan porque no ganaron baile por un sueño. O porque no ganó Miss Universo, porque no ganó Miss América. O porque no es el futbolista número 1 del mundo, porque no le dieron el Balón de Oro en este año. Y así ponen sus esperanzas, están esperando algo ilusorio, vano, sin propósito, sin sentido. Pero cuando tenemos nuestra fe en Cristo, esperamos algo más glorioso, algo que le va a dar más sentido. Aunque haya perdido todos los premios y todos los reconocimientos en este mundo, pero salvé mi alma. ¿De qué le sirve a mucha gente ganar el mundo si pierde su alma? Yo que ya ganaste Miss Belleza Latina y Miss Universo. Vean a esas mujeres en 5 o 10 años. Y ya eres actor y ya te dieron 2 Óscares en Hollywood. Ve esas vidas en 10 años después, 5 años después. Eso era todo lo que representaba para ellos eso. Ahí tienen su Balón de Oro, velos 10 o 15 años después. Y te das cuenta que cuando tú fundamentas tu vida en cosas pasajeras, que es vanidad de vanidades, sin ningún sentido ni propósito en la vida, acaban la mayor parte de las personas, artistas, deportistas, políticos. Ahorita es presidente de la República y está sentado en el trono. Espera cuando se baje del trono a ver cómo acaban. La mayor parte de ellos, el 90% divorciados o refugiados, otros se les va la onda pero grueso. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que todo el mundo está con un fundamento en su vida equivocado. Y Cristo viene a nuestras vidas a enseñarnos cómo vivir y cómo tener victoria sobre cualquier circunstancia que podamos enfrentar. Muy bien, vamos ahora a seguir profundizando y veamos ahora a continuación, pues, que la fe, en conclusión, está relacionada con 2 realidades. Con el futuro, porque es la certeza de lo que se espera, y con lo invisible, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, para que quede bien cimentado, la fe está relacionada con algo futuro. Si no estás esperando algo mejor en tu vida, no es fe. Mentiras, vives en incredulidad. Y la raíz de todos los pecados es la incredulidad. El creer que Dios no es bueno. El creer que Dios no va a cumplir su promesa. Y es una guerra de promesas. Tenemos las promesas de Dios: satisfacción, prosperidad, seguridad, esperanza, gozo, paz. Y viene el enemigo, el diablo, y nos promete: no, lo que Él te está prometiendo, Dios, yo te lo prometo más rápido. O te lo prometo de otra forma. Dios te dice: no cometas inmoralidad. El diablo dice: te estás perdiendo de placeres físicos. ¿A quién le vas a creer? Es todo. De eso se trata toda la vida. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o al diablo? O que si le crees a Dios, te esperas. Porque la fe espera. Yo espero mejor que Dios me traiga a ese varón, a esa mujer, para casarme y no me echo el brinco como el Borras y me caso con cualquiera que pase. ¿Por qué? Porque yo espero que Dios me va a dar algo en el tiempo de Él. Este trabajo que me están ofreciendo un trabajo para cometer fraudes, para robar, para transar. Pero si yo tengo fe, yo espero que, es que no tengo trabajo y me están ofreciendo esto, pues rechaces esa promesa que el enemigo te ofrece. Y si tienes fe, espera en el tiempo de Dios. Y si tú demuestras que rechazas ese trabajo porque no te conviene, porque es un trabajo donde estás ensuciándote tus manos, y esperas una semana tal vez, o 2 semanas después más, de comer totopitos y frijoles, no te imaginas el trabajo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque esperaste en Él. Porque esperaste en Él. Te casas y te echas el brinco como chapulín y te casas con esa muchacha,
y te das cuenta, ¿verdad?, que no era la muchacha que tú creías, pero no, yo no me voy a casar absolutamente seguro, ¿verdad?, de que la persona como la que voy a casar, ya se la puse a Dios, ya le dije, Señor, si no es para mí, quítamela, si no es para mí, quítamelo. Yo quiero hacer tu voluntad. Cuando Dios ve esa actitud en nosotros, Dios le da lo mejor a aquellos que le dejan escoger a Él. Esa es la fe, esperar que Dios tiene lo mejor para nuestra vida. Vayamos al Salmo 27 y veamos claramente algunos ejemplos en la Biblia para poder compenetrarnos en la fe de Dios, la fe que viene a través de la Biblia, y ejemplos de hombres como David, como Abraham, como tantas galerías de héroes de la fe que tenemos en la Biblia que nos pueden ilustrar qué es realmente la fe. Dice en el Salmo 27, estos versículos me encantan. Salmo 27:13, ¿hubiera yo desmayado si no creyera? Vamos por orden. Qué lindo está esto. A ver, ¿me hubiera yo desguanzado? ¿Me hubiera ido para abajo? ¿Me hubiera sentido que mis problemas me aplastan si no creyera? ¿Qué hizo que David no se desguanzara? Los problemas no lo aplastaran, Saúl detrás persiguiéndolo para matarlo. ¿Qué hizo que él se mantuviera arriba del caballo sin pase la del tequila patrón? O pásame ese bachichazo de mota del Acapulco de la Golden. O vámonos con las chavas. Sí, todas las señoras y las mujeres son iguales. Éntrele, compadre, a jugo viva Zapata. ¿Qué es lo que hace que no recurramos a anestésicos y a puertas y a salidas falsas? Creer. ¿Hubiera yo desmayado si no hubiera creído? Como él mantuvo su fe y su confianza en Dios, nunca David se pudo desmayar, ni derribar, ni ningún enemigo acabar con él. Sigamos leyendo. Hubiera yo desmayado si no creyera. Ahora vean ustedes qué es lo que quería David. Que Dios es bueno. Esto es importantísimo. Que Dios es bueno. Al que no escatimó a su Hijo en la cruz, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? ¿Qué le dijo Satanás a Eva en Génesis capítulo 3? Con que Dios ha dicho, ¿crees que realmente Dios es bueno? Para mí, dice el diablo, Dios te está privando de goces, de alegrías. Para mí Dios quiere encerrarte como una monja, como un monje. Para mí Dios no quiere que tú te diviertas. Para mí, yo creo que Dios no quiere que tú experimentes las cosas buenas de la vida. Viene el diablo y nos presenta la otra imagen, la antítesis y lo diametralmente opuesto al carácter de Dios. Dios no es bueno. Dios no tiene lo mejor para nosotros, ni la mejor esposa, el mejor esposo, ni el mejor trabajo. No, Dios es malo. Él no va a prometer lo que Él te prometió. Y cuando nosotros oímos esa mentira, nos hacemos dioses. Y comenzamos a determinar en nuestro propio razonamiento lo que es bueno y lo que es malo para nuestra vida. Hubiera yo desmayado si no creyera que Dios es bueno. David era el octavo de los hermanos de Isaí. Y llegó el profeta Samuel. 1 Samuel 16, 17, ya cuando se agarra con Goliat. ¿No están tus hermanos aquí? Sáquenlos. Y van sacando los hermanos de David. Y viene uno, ¿verdad? Y viene el otro y todo. Y David no estaba entre esos hermanos. Allá estaba en el campo. Era pastor de ovejas. Todos hermanos diplomados con certificados, licenciaturas, etcétera, etcétera. Y él era pastorcito de ovejas, el que tal vez iba a tener el peor futuro de todos, porque los hermanos eran los preparados, él no era el preparado, y era el escogido de Dios, porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado
para avergonzar a los sabios. Entonces mandan traer a David, y cuando David viene, ¿verdad? Él es el escogido, dice Samuel. Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Él es el hombre que Dios había preparado. ¿En dónde? En el campo lo preparó Dios, no en la escuela, en el campo lo preparó Dios para ser el rey de Israel, el segundo rey más poderoso, tal vez el más poderoso que Israel ha tenido. Y entonces el Espíritu Santo unge a David, y pasaron casi 10 años sin que fuera rey, porque es ungido de una forma profética. Y David hubiera dicho, oye, pero y va a trabajar con Saúl, y comienza Saúl a perseguirlo, y Saúl endemoniado totalmente, y David hubiera dicho, es que Señor, es que tú eres bueno, tú me prometiste, tú me ungiste, Padre, ya hablaron proféticamente que yo soy el rey de Israel, y mira lo que estoy atravesando. Y él atraviesa la persecución casi 10 años, hasta los 30 años David, que lo nombran rey de Israel, atraviesa todo eso simplemente porque él creyó que Dios era bueno. Nunca desconfió de la bondad de Dios. Dios tiene lo mejor para mí. Y pasó 1 año y perseguido, y 2 años y perseguido, y 3 años y perseguido, y 4 años, y 10 años sin poder ver el reino de Israel. Y todo esto era preparación. Dios nos prepara. Dios nos prepara. Todo lo que estamos atravesando ahorita, problemas, tribulaciones, decepciones, traiciones, todo lo que estamos atravesando nos está preparando Dios para algo mañana. Dios no nos puede dar el futuro, lo que estamos esperando, para que si llega el futuro y el regalo que Dios tiene para mi vida y yo no estoy preparado, lo voy a desperdiciar. Si tú eres un joven que tú me estás escuchando y te estás preparando, y a la novia que tienes ahorita tú la respetas, Dios te está preparando a través de tu respeto y de tu castidad y de tu santidad, para que cuando Dios te traiga la mujer que va a ser la madre de tus hijos, te dé la mejor. ¿Por qué? Porque te preparaste para que la persona, el gansito marinela que te iba a traer Dios, es un hombre. Dios no le va a dar un gansito marinela a un roto quinto patiero. Como decía mi abuela, roto de las 4 esquinas. Dios quiere un gansito, una muchacha linda para un hombre que va a ser su pastor, un hombre que la va a dirigir, un hombre que la va a cuidar, que la va a considerar, que va a ser caballeroso con ella, que la va a tratar bien. Dios nadie ensucia aquello que ama. Entonces, tú tienes que prepararte para el matrimonio de esta forma, tienes que prepararte. ¿Quieres un buen trabajo? Ahorita vendes tacos, ahorita vendes hamburguesas. ¿Eres honesto? Y de los 10 pesos das un peso de diezmo a Dios. ¿Estás siendo fiel con lo poquito que te está entrando? ¿Estás siendo honesto con tus hamburguesas y en lugar de meterle jamón de pavo le estás metiendo tripa del perro que mataron en el periférico? Dios nos está preparando para mañana, para la semana que entra, para el mes que entra. Y no podemos pasar a otro nivel, ni subir a otro nivel, si no hemos pasado el segundo o el primer nivel. Estamos reprobados. Y quiero decirles con mucha tristeza que hay muchos cristianos que nos escuchan por la televisión también, que tienen 5 o 10 años en kinder, en primaria. No han podido pasar a la secundaria, a la prepa, mucho menos a la universidad de Dios, porque siguen dando vueltas en la vida, como los judíos en el desierto. Círculos y vueltas y vueltas. Un círculo es un punto geométrico donde sales y regresas al mismo lugar. Una recta es un punto donde sales y siempre la recta es hacia adelante. Y los cristianos que no van así con Dios y no van así con Dios, detienen su vida de repente. Y si no sigues con Dios, te sales y comienzas a dar vueltas. Y ahí te puedes quedar 2 años, 3 años, 4 años, 15 años sin llegar nunca a la tierra de Canaán. Porque no crees que Dios es bueno y que su gracia futura es mucho mejor que lo que el enemigo te ofrece en esta época. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová. Aguarda a Jehová, ahí está, aprende a esperar en Él. Esfuérzate, esta palabra chazak en el hebreo,
Esfuérzate significa mantente firme, no cambies, anímate. Todo esto significa la palabra chazak, con Z, chazak y con C al final en el hebreo. Mantente firme, no te me achicopales, idioma de México, no te me amedrentes. Como dice mi papá, no chille, agarre piedras. Ese es el ánimo que nos da la palabra, no las emociones, la palabra. ¿Por qué me voy a animar? ¿Por qué me voy a mantener firme? Porque Dios es bueno. Y yo he conocido la bondad de Dios. Y cuando siempre tengo dudas, volteo y recuerdo la cruz. Y cuando veo que parece que tengo dudas de que Dios es bueno y que me traicionó Dios y ya me dejó, volteo a la cruz otra vez. Y en la cruz me vuelvo a reafirmar que de tal manera me amó Dios que dio a su Hijo. Y si me dio a su Hijo, ¿no me dará lo mejor? Pero no solamente esfuérzate, sino dice la Biblia, y aliéntese tu corazón. Esta palabra amatz, con A de Armando, amatz, y S de Samuel al final, amatz en el hebreo significa mantén la serenidad interior. Mantente tranquilo, sé valiente, se tradujo en Josué 1:8. Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Se acuerdan? Se usó las mismas palabras, chazak y amaz. Josué, vas a enfrentar guerras, ciudades cananitas, enemigos. Nunca te pongas, ay, mamacita, un ecuanil por favor, un chocho. Mantente tranquilo, mantente seguro, mantente con paz. ¿Por qué necesito la serenidad, Señor, para conquistar a mis enemigos? Porque si no tienes paz interior, no me puedo comunicar contigo. No me la agarraron, ¿verdad? Dios no puede tratar con una persona que está como alambre eléctrico. Ay, Señor, mi hija, mi hijo, ¿y qué voy a hacer? Ay, pastor, ore por mí. Cállense, chamacos, no están molestando, llego aquí. Ninguna persona puede discernir la voz del Espíritu Santo hasta que no haya paz en su corazón. Yo no puedo venir a la Biblia en la mañana o antes de acostarme como alambre eléctrico. En la mañana, ay Señor, y hoy tengo que enfrentar problemas, y mi trabajo, y la escuela, y esto y el otro. Sereno moreno, tranquilízate primero. Y ya que estés tranquilo, dice Dios, hasta que tú estés tranquilo, hasta que tú manifiestes serenidad, vas a discernir mi consejo. Cualquier otro estado mental o emocional que no sea la paz, te va a llevar por caminos equivocados. Por eso Jesús dijo, mi paz les dejo. Juan 16:33, mi paz les doy. ¿Por qué es tan importante Jesús que dice, les dejo algo y se las doy? Porque esto fue lo que gobernó durante toda mi vida. Jesús toda la vida, jamás Jesús anduvo, Pedro, vámonos, córrele que ya se me hizo tarde. O en la última cena, a las 5 de la mañana vienen por mí, a las 4 de la mañana vienen por mí. Ya cállese, no me estés molestando ahorita, Judas, tú eres el culpable de todo lo que me está pasando. No, ¿verdad? ¿Sabes qué, Judas? Que Dios te bendiga. Lo que vas a hacer, Juan 13, hazlo pronto. ¿Me vas a entregar? Yo sé que me vas a entregar, hazlo pronto. Esta última cena en paz, partimos el pan. Esta es la última vez. Fíjate la seguridad de Jesús en todo. Esta es la última vez que parto y bebo este vino con ustedes. Jesús sabía que era la última cena. Jesús estaba consciente que en la madrugada iba a venir Judas con romanos a capturarlo en el huerto de Getsemaní. Él estaba consciente de cada día que pasaba en su vida, cada día que pasaba, lo estaba esperando la cruz. Él era su destino.
Y cualquiera podría decir, oye, pero entonces el destino de Jesús Dios no era tan bueno para que finalmente acabó torturado. Pero dice Hebreos 12, pero por el gozo puesto delante de la cruz, sufrió el oprobio. La cruz era solamente un pedacito de sufrimiento que iba a tener comparado con el gozo que vendría y el nombre que se le daría sobre todo nombre, y toda boca confesaría y toda rodilla se doblaría en el nombre de Jesús, por cuanto Él se despojó y aceptó la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros traemos una cruz que cargar? Todos los cristianos. Tu esposa puede ser tu aguijón. Tu esposo puede ser tu aguijón. Un hijo, una hija. Todos hemos tenido hijos que se nos han desbalagado. Ninguno es San Crisóstomo ni San Crisomoro. Todos tenemos problemas. Nadie aquí, alguien se puede atrever a decir, es que mi matrimonio siempre ha sido de 2 querubines. Mi esposa y yo nunca hemos tenido desacuerdos, nunca nos hemos peleado. Nadie puede decir, he pasado épocas en que quisiera crucificarlo a él, cara de cocodrilo de mi esposo. He pasado tiempo en que yo he querido crucificar a mi esposa. Todos hemos pasado porque los sentimientos bajan y suben y las emociones, pero el compromiso, ¿verdad? Es uno, Dios es bueno y ahorita esto va a pasar, viene algo mejor si resistimos en la fe. Si creo que Dios es bueno, va a cambiar a mi esposo. Yo necesito permanecer y esperar el tiempo de Él. Pero mientras Él cambia, Dios está usándolo como un desatornillador para mi vida, para arreglar cosas de mi carácter. A lo mejor mi esposo no ha cambiado porque soy muy impaciente yo con Él. Y a lo mejor Él no ha cambiado por esto y por el otro. Entonces yo tengo que ver el futuro. La fe es algo que no veo. Lo veo con la palabra de Dios. Dios es bueno, otra vez a mi mente. Dios es bueno. Y este cocodrilo va a cambiar y se va a convertir en un leoncito, mansito. Y la cara que tiene, ¿verdad? Se va a poner de John Travolta. Gloria a Dios. Entonces, esfuérzate, aliéncia tu corazón. Veamos otro versículo en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hebreos 11, 27. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. Veamos otro ejemplo de la fe. Dice Hebreos 11, versículo 27, por la fe, hablando de Moisés. Moshe. La palabra Moisés significa sacado de las aguas. Por la fe dejó Egipto. Vamos a entender esto. ¿Dónde se encontraba Moisés físicamente? En un palacio. Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Rolls Royce, puro traje Roberts, puro zapato Florsheim, sirvientes, los mejores vinos, mujeres, quién sabe cuántas tuvo, las más bonitas seguramente, y además de todas estas cosas, Moisés tenía la promesa de que si se moría el faraón, él por ser hijo de la hija del faraón, él era el próximo faraón de Egipto. Entonces, Moisés ve todas estas cosas y entonces Moisés las compara con lo que Dios le ofrecía. Y Dios le estaba diciendo a Moisés, hay un pueblo que está sufriendo y él tal vez lo sintió en el espíritu, ¿verdad? Hay un pueblo que está sufriendo y que necesito preparar a una persona con el carácter que tú tienes, porque él era experto militar, experto político, experto todo lo que tenía. Quiero preparar a esa persona para que sea el líder más grande de la historia humana. Moisés ha sido el líder más grande de cualquier otro que puedas comparar, Napoleón, Alejandro el Magno, Aníbal, Atila, el que tú me menciones. Y entonces Moisés, al ver estas cosas, dice la Biblia, dejó Egipto. Pero vean ustedes lo que involucraba dejar Egipto. En primer lugar, la ira del rey, porque el rey se iba a sentir traicionado. Hoy este chamaco lo recogimos en el río Nilo, mi hija lo mantuvo, lo crió, lo amamantó, la hija del faraón. Y después de todo lo que le he dado, se va con esos
mugrosos, deslustrados y desleídos, como decía Cantinflas, de los judíos que están en el desierto. Entonces, él sabía que al abandonar Egipto iba a dejar lujos, comodidades, aceptación, aplauso, un futuro aparentemente mucho mejor. Y dice la Biblia, deja, porque se sostuvo, no mirando las cosas que se ven, es la convicción de lo que no se ve. No veía todas estas cosas. Moisés, la fe, lo hizo ver el mundo invisible. Hay algo mucho mejor que lo que el mundo me promete. Y entonces dejó Egipto para irse al desierto y ser preparado 40 años viendo lagartijas. 40 años viendo lagartijas en el desierto. Para que todo lo que aprendió en Egipto, Dios le mostró que no le iba a servir para la escuela del silencio, porque ese es en ese silencio donde Dios nos habla y nos prepara en el matrimonio, en la soltería, en la universidad. Todo lo que estamos atravesando nos está preparando para algo, escúchame, para algo mejor de lo que ni siquiera te imaginas. ¿Lo crees? Te vas a mantener viendo lo que no se ve. Es que por ningún lado veo que se mejore mi negocio, por ningún lado veo que este cambie, por ningún lado veo que esta cambie, por ningún lado veo que mis padres puedan cambiar, por ningún lado, es que no andas por vista. Lo contrario a la fe es ver las circunstancias. Pero cuando recordamos otra vez, Dios es bueno, y aunque las cosas ahorita parecen que van de mal en peor, es las promesas que Dios tiene. No te dejaré ni te desampararé, las que me harán vivir confiado. Y aunque me rodee un ejército, Salmo 27, no tendré miedo alguno, porque Él está conmigo. Dios es mi luz, mi fortaleza y mi esperanza. No temeré lo que el hombre me pueda hacer. No temeré lo que mi esposo, lo que mi esposa, lo que mis padres, lo que mis hijos, lo que mis jefes no tengan miedo de la gente. No puedes tener temor de ningún ser humano. No puedes tener temor del diablo. Y no puedes tener temor ni de los terremotos, ni de los tsunamis, ni que se caiga el edificio, ni que se caiga el avión, porque cualquier temor que entre a mi corazón saca el temor de Dios. A Él temed, a Él es debida el temor, dice Jeremías. Veamos otro ejemplo, Juan capítulo 11, versículo 39 y 40. Marta y María, se les muere su hermano Lázaro. Y dice en Juan 11, Evangelio de Juan 11, versículo 39 y 40. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. O sea, ya pesta. Tenía 3 días ya Lázaro. La sangre ya se había descompuesto. Porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que qué? ¿Que qué? No te he dicho, no te he enseñado, Marta, cada vez que vengo a la casa con ustedes y me hospedo con ustedes, porque Marta, María y Lázaro eran los mejores amigos de Jesús. Y cuando Jesús pasaba por Betania, ahí era su hotel Holiday Inn, la casa de Marta, María y Lázaro. Eran sus mejores amigos de Jesús. Imagínense a Cristo hasta las 11, 12 de la noche. Qué privilegio, ¿verdad?, para estos 3 hermanos, tener al Salvador en su casa, dándoles un estudio bíblico. Les ha de haber dado como 20, 30, 40 estudios bíblicos. Me imagino que lo que más énfasis puso Cristo fue en la fe, que es realmente lo que es creer. Y cuando viene el problema, entonces Marta se olvida de lo que Cristo le enseñó. Y entonces Cristo le dice, no te he dicho, o sea, ¿no te acuerdas todos los 30 estudios bíblicos que te he dado? Y los cassettes que has oído, y los DVDs que has oído. Y ahorita cuando enfrentas un problema,
te estás comenzando a derrumbar? ¿No te he dicho que si crees, todo es posible? ¿Qué pasó en este caso especial? Bueno, recuerdan ustedes los antecedentes. Fueron a comunicarle a Cristo, Lázaro se está muriendo. Y Cristo les dice, está bien, se muera. Eso fue realmente lo que no les contestó así, ¿verdad? Entonces los discípulos oyeron, oye, el mejor amigo de Cristo, y entonces Cristo les dice, vámonos para otro lado. Hagan cuenta que me dice, Cristo se está muriendo en la colonia del Valle, alguien, y quieren que vayas a orar por él, y yo agarro y les digo, vámonos a la colonia de Nápoles. Espérame tantito, es en la del Valle, Señor. No en la Nápoles no hay nadie muriéndose, es en la del Valle. ¿Qué está sordo, Señor? Entonces Cristo le dice a los discípulos, vámonos a otro lado, y los discípulos comienzan, pero ¿qué no oíste que? Y pasan 3 días, y Cristo no va a visitar ni a sanar a Lázaro. Y entonces a los 3 días, o ya casi al 4.º día, Cristo regresa a Betania y sale corriendo Marta, Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí. Entonces, ¿qué es lo que ellas debieron haber confiado? Si Cristo deja que se muera nuestro hermano, es porque hay algo mejor. Porque Dios es bueno. Y ahí vamos todos, tarde o temprano. ¿Qué esperabas, que ibas a vivir aquí como Matusalén? 900 años. Todos tenemos que pintarnos a la otra casa. Todos vamos por delante, niños, grandes, jóvenes, viejos, todos. Pero ella no quiso creer en eso. Entonces Cristo deja que se muera Lázaro a propósito, para hacer un milagro mucho mayor que eso y resucitarlo de entre los muertos. Si lo hubiera sanado, bueno, pues hubiera quedado así, ya habían visto tantas gentes que sanaba a Cristo, pero ahora Cristo quería decirles, yo soy la resurrección y la vida. Dios nos da lo mejor, aunque parezca que se tarda y parece que las cosas no están funcionando como, no, ya me dejó Dios, ya se murió mi hijo, ya se murió mi perro, ya perdí ese trabajo. Aunque las cosas creamos que están funcionando equivocadamente, Él tiene algo detrás de las cortinas que no vemos, mejor si seguimos confiando en Él. Y finalmente veamos a Job. Ahora sí puedo decir, nuestro padrino. Y vemos aquí en el caso de Job algo maravilloso. Job capítulo 13. ¿Quién no conoce la historia de Job? Un hombre honrado, íntegro, justo, bueno, padre de familia, buen esposo, fiel a su esposa, fiel a sus hijos, trabajador. No había tacha en la cosa de Job, y de repente pierde a sus hijos, pierde su negocio, pierde sus propiedades. Cualquier hombre en la condición de Job, sin que él tuviera el fundamento que vamos a ver tenía en Dios, se hubiera derribado cualquier hombre, cualquier mujer. Cualquier hombre se hubiera suicidado. Cualquier hombre hubiera, hasta la señora, la esposa, vino y le aconsejó que maldijera a Dios. Pa' esposita que te botas, Job. Maldice a Dios, y todavía la señora, y le dice, y muérete, viejo, de una vez. Y a pesar de, ¿hay algo que puede haber más contrario a nuestra vida que eso? No saber, dice Job, Señor, pero yo sé que tú eres bueno y yo sé que castigas el pecado, ¿verdad? Pero ¿qué pecado puede haber en mi vida para que eso fuera un castigo? Porque los amigos trataron de hacerle ver que había algo en pecado por lo cual estaba sufriendo lo que estaba sufriendo, y no era nada de pecado lo que él estaba sufriendo, aunque sale purificado, ¿verdad? Pero Job en el capítulo 13, dice en el versículo 15, Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, y se usa una palabra hebrea, que es la palabra
Yahal. Yahal. Se escribe Yachal con CH, pero se pronuncia Yahal, que significa, aunque me quite la vida, seguiré confiando en que Dios es bueno. No entiendo nada de lo que me ha pasado. No entiendo por qué estoy enfermo de la punta de los pies a la coronilla de mi cabeza. No entiendo qué está pasando en el mundo invisible. Las cosas que se ven a mi alrededor, todas me son contrarias. Y mi esposa me dice que me muera. Una porra viejita de vez en cuando, ¿no? Muérete. Vienen 3 amigos, los mejores amigos de él. No, Job, ¿sabes una cosa? Hay algo en tu vida que está pasando, que es que por todos lados es un hombre. Yo no creo que hay ningún hombre en la historia de la Biblia o en la historia humana que haya sido puesto bajo esa presión como Job. Por eso en Santiago 5 se usa la paciencia de Job. Aunque él me matare, aunque me muera de esta enfermedad, seguiré confiando en él. Y al llegar al capítulo 42 del libro de Job, que ahí es donde termina este libro maravilloso que nos enseña qué es la fe, se le aparece Dios, le muestra el universo, le muestra todo y le enseña a Job que él estaba trabajando detrás de las cortinas y le muestra que su proyecto es mucho más grande que la corta vista que tenemos. Y entonces Job declara y dice: ahora te veo y me aborrezco en el polvo. Yo hablaba cosas que no entendía y oscurecía la sabiduría sin tener entendimiento. Y esto a mí, en mi vida privada, me ha ayudado como ustedes no se imaginan, porque cuando oigo hablar a los famosos ateos en la televisión, o cuando tengo debates con científicos o físicos, matemáticos o sociólogos, arqueólogos que hablan y por aquí, por allá, y Dios, y esta presidenta en Monterrey que está hablando de Cristo, que se ha aparecido, pues diles entonces que Monterrey está bajo el diablo ya porque estén contentos. Cuando vimos tantas irracionalidades en el mundo a nuestro alrededor, comentaristas, deportistas o artistas que porque son famosos ya los ponen como autoridades para hablar de moral en la televisión. Nos damos cuenta, ¿verdad? Cuánta soberbia intelectual y filosófica gobierna las mentes de los seres humanos. Hablan barrabasadas, sandeces, tonterías. Hablan y sapos y ranas brincan de muchas conversaciones que oímos, tan vulgares, tan carentes de sentido, de propósito, de razón, de una lógica elemental. Pero es la condición en la que la Biblia nos dice que ha caído la raza humana. Por eso nosotros necesitamos la fe. Confiar en que Él es bueno. Que su propósito para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para mi trabajo es lo mejor que Él tiene. Pero es una promesa condicional si yo sigo hasta el final confiando en Él. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque esta es la fe que ha vencido al mundo. Esta es verdaderamente nuestra victoria. Saber que tú, Señor, si a tu Hijo no lo perdonaste, a nosotros sí nos perdonaste y a tu Hijo no lo perdonaste. No lo perdonaste para entregarlo en nuestro lugar. Y ese acto magnífico, majestuoso en la historia del universo, donde el Hijo de Dios baja a este mundo a no estimar el ser como su Padre, a despojarse no de su divinidad, sino de sus derechos, de sus prerrogativas para usar sus poderes en el mundo y ponerse bajo la sumisión del Padre y lavarnos los pies. Nos enseña, Señor, que ese es el camino que debemos de seguir, el camino de la humildad, el camino de la confianza en ti. Y nuestra fe
no es una credulidad vana y barata, sino que está basada en que ese hombre Jesucristo, tu Hijo, resucitó a los 3 días de los muertos. Y con su resurrección, nuestra fe permanece. Porque nuestra fe no está basada en dogmas, ni en mandamientos, ni en dichos, ni en ritos, ni en liturgias, ni en ceremonias, ni en sacrificios. Nuestra fe está basada en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque si Él resucitó, entonces es verdad todo lo que Él dijo. Y si es verdad todo lo que Él dijo, Él es el camino a seguir. Él es la persona en quien confiar. Él es el Hijo de Dios, que te ofrece en esta mañana. Y a ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación masivos, te ofrece sus manos taladradas, su cabeza coronada de espina y sus pies perforados para decirte: te amo. Te amo y entrego mi vida en tu lugar. Y Él te pide en esta mañana que te arrepientas de tus pecados, que creas lo que Él hizo en la cruz y que le recibas como tu Salvador y Señor en tu corazón con estas palabras. Dile ahí desde tu lugar: Señor mío y Dios mío, creo que tu Hijo a los 3 días volvió a vivir, que en esa cruz con su sangre pagó por mis pecados